del norte, el mercado está en un super problema. Es una muy buena cosa. Estamos infringiendo un montón de leyes, sí, también, pero bueno, No estamos necesariamente. encontrando, pero bueno, encontrando literario, ¿no? Y el otro tema, aquí sí que termino, tiene que ver con el tema también de la reedición. Nosotros reeditamos el año 2007 la primera novela obrera que se edita en Chile, que es la novela Tarapacá, que se editó en Iquique en 1903. Y los curas lo quemaron. Y nosotros alcanzamos a recuperar, o sea, una fotocopia y la reeditamos. Y uno de esos libros, simbólicamente, está enterrado entre esas dos palmeras, con un mensaje que dice: al que encontrase este libro, por si se llegara a perder por segunda vez, digamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la reedición es un tema re interesante, sobre todo para descubrir el ADN de la poesía en este caso, digamos, que es muy importante. Veo unos libros que trajo Guillermo, por ejemplo, súper útiles, o sea, y que no vamos a tener nunca acceso a ese tipo de literatura si no es por una política de reedición. Entonces, eso también es un gran tema. Termino porque... A ver, yo... Dale. No habla. Yo quiero ponerlo en problema, ¿viste? Ya, yo veo por una cosa bien cabeza pistola, porque escuchando y todo, yo ya tuve la experiencia, no sé si cuando uno escucha el tema de literatura de editoriales independientes, uno debería decir, oye, ¿te ha ido bien? ¿Eres exitoso? O, pucha, qué manera de gastar el tiempo, no sé. Es un problema que tiene que ver con el mundo en que estamos viviendo, ¿no? En que efectivamente casi todos los esfuerzos que hace uno, y mientras más esfuerzos hace uno, más idiota aparecen los esfuerzos al final del día, pero al final, ¿qué hice? ¿No? El tema es bien cabeza pistola es lo siguiente, si empezamos a mirar los problemas del libro, empezamos a pensar en distribución, empezamos a pensar en que la gente no lee, empezamos a pensar que el Estado tampoco apoya, empezamos a pensar que el tema de la frontera misma, que es una estupidez a estas alturas de la historia del mundo, digamos, el tema de que haya problemas, digamos, de ir a publicarlo con Tacna, ¿no? Cosas así. Uno dice, ¿hasta cuándo más podemos aguantar un orden de cosas en los cuales para todos lados salimos para atrás? O sea, ni siquiera, si no tenemos los libros en la escuela, en el liceo y en la universidad siendo leídos, nada, no sé hasta qué lado vamos, no sé cuál es el público, no sé quién lo compra. O sea, el clásico tema de mira, alguien lo va a comprar. O sea, nunca sabéis exactamente quién lo va a comprar, no sabéis que lo está leyendo. ¿Viste? Y ahora tenemos internet y podemos, por último, saber opiniones, pero tampoco ni siquiera podemos llegar a eso. Entonces, ponerlo un poco en el siguiente asunto, compañero, y esta cuestión madura, ¿no? Esta cuestión madura. Si tenemos ese orden de cosas, ¿cuál es el compromiso de sus editoriales? ¿Cómo en cuanto a editoriales, no me refiero a una personal, en cuanto a editoriales, en la perspectiva de una posibilidad de cambio político? En la posibilidad de que de repente, en vez de ser editoriales como literarias, netamente, etcétera, poder de repente, ¿cuál es su perspectiva en cuanto de repente imbricarse como en su trabajo editorial como agentes políticos dentro de una posible cambio? Y no me refiero obviamente al tema de política contingente, de partido político, no, el tema de cambio social. Porque una vez muchos de los problemas que se dijeron tienen que ver con eso, no tienen que ver con un problema de que se lea menos o se lea más, es otro tema. No se deja la cosa de... Yo, o sea, creo que es fácil como responder lo que tú estás planteando, Carlos, y de partida, o sea, y de paso también un poco sintetizar algunas de las ideas que tiró sobre la mesa Bernardo con el tema de la distribución, el tema de llegar a bibliotecas y obviamente también reeditar, ¿cierto? Y todas esas temáticas. Mira, yo voy a hablar desde la experiencia de Sinosargo en este sentido. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo particularmente tuve como mucho contacto en el momento de editar mi propio libro con editoriales de Santiago, otras incluso de Arequipa, de México, y a mí nunca me gustó esta idea de que una editorial, digamos, te cobrase ¿ya? Para publicar sumas sumamente absurdas, digamos, para un autor, sumas que incluso superan a veces fondos del libro o el capital que puede tener uno para publicar, ¿cierto?
dándome cuenta yo de los precios de Tacna, de las imprentas y la tecnología, que es sumamente superior a la que hay en el resto del norte, digamos, imprentas que pueden sacar tanto libros por demanda, ¿cierto?, a máquinas que trabajan, digamos, grandes tirajes, y aprendiendo también cuál es el proceso legal, porque no es tan ilegal el tema. Y creo que ahí se responde un poco esta pregunta, o sea, al comienzo obviamente tú partes como con cualquier proyecto, con una serie de deficiencias y desconocimientos, pero que luego vas superando, o sea, te vas dando cuenta cuáles son los mejores programas para diagramar, te vas dando cuenta también cuáles son los pasos legales y las mismas exigencias que la visibilización de un libro y el mover un autor demanda, o sea, el depósito legal, el sacar el ISBN, el hacer el registro autor, el hacer contratos con los autores, el saber también cómo tú le vas a pagar al autor, tanto al que escribe la obra, cómo le vas a pagar sus derechos de autor, cómo le vas a pagar al diseñador de la portada. Si vas a trabajar con una tapa de internet nada más, o si realmente vas a hacer un trabajo original y vas a generar una industria. O sea, y creo que ese es el problema. Creo que tenemos miedo, y creo que ese ha sido el gran problema de muchas editoriales independientes, de asumir solamente la actitud. Yo estoy muy de acuerdo con Juan cuando dice que en esto hay mucho activismo, pero a veces uno no se puede quedar solamente en el activismo. Claro que hay lugares en donde el activismo es prioritario y urgente. En Arica también lo es. Pero uno tiene que a veces salir de ese gesto político, del anarquismo puro, de la actitud punk, y pensar esto como una industria, porque trabajas con recursos, y recursos que son sumamente escasos, como papel, que tienen un costo, tiempo, sobre todo mucho tiempo. Entonces tienes que volverte una empresa, y a veces a los artistas no nos gusta esa palabra, y encontramos que al hablar de empresa nos estamos vendiendo. Y en realidad esto es una empresa y hay que asumirlo así, porque tiene que haber un mercado. Porque, y eso, o sea, obviamente si uno lo analiza, los artistas, ¿cómo pueden lograr, digamos, mover su obra? Si es que dependen de un mecenas, sea este el Estado a través de un fondo, o un particular que de repente dice, bueno, yo te voy a pagar las ediciones porque me caes bien, o porque, no sé, o te ganas una herencia millonaria, o te ganas el loto, y dices, bueno, yo financio y soy mi propio mecenas. O dependes de un mercado. Un público que va a comprarte los libros y te va a permitir autosustentar esto y dar el giro. Obviamente al comienzo tú tienes que establecer un capital, o sea, decir, bueno, voy a trabajar con esta plata y con esto voy a construir un catálogo, una editorial, y eso es lo que nosotros hicimos. Y en realidad trabajamos con un capital propio, un capital que permite autosustentar la publicación, pagarle a los autores, entregándoles cantidades de libros, uno llega a acuerdos con ellos. Y la idea de esto al constituirte como empresa es tener un giro editorial, o sea, trabajar con servicio de impuestos, boletear, tener facturas, guía de despachos, cosas que de repente a uno no le gusta. O sea, el tener que ir a Tacna, sacar los libros, pedirle a la imprenta una factura, pasar a la aduana, pagar esos impuestos, ¿cierto?, de nacionalización del libro, tener gente que trabaje contigo también moviendo los libros, tener una bodega, o sea, son una serie de cosas que uno como autor se ve obligado, o sea, y ahí está la gestión. Y aparte de eso, bueno, hay que considerar que en Arica o en muchas provincias que no son necesariamente Santiago o Valparaíso, o las grandes ciudades como Lima o el mismo Arequipa, tú no cuentas probablemente con todos los mecanismos de legitimación que una editorial necesita. No hay críticos literarios, la prensa, o sea, los diarios son sumamente pequeños y los espacios de cultura están dedicados a espectáculos. Entonces no tienes un columnista fijo. Digamos, los equipos de cultura que hay municipales están más preocupados de hacer eventos, o sea, eventos en el sentido así como con la mentalidad de Viña del Mar. Entonces no van a apostar por el lanzamiento de un libro, por organizar una feria. Entonces los espacios son sumamente reducidos también. Las librerías generalmente son o librerías de viejo o librerías de bestseller pirateados. Entonces tú tienes que empezar a generar, y en ese momento te vuelves como un factotum, porque eres el tipo que hace los libros, los traspasa, tienes que venderlos, ir a venderlos a la calle, o abrir una librería, o empezar a viajar con los libros. Y ahí empiezas a generar redes, empiezas a conocer a otra gente, pero empiezas a buscar también distribuidores, y te vas dando cuenta que como empresa necesitas toda la cadena de producción. Y yo, por ejemplo, yo ya no me hago cargo de la distribución, yo me busqué un distribuidor. Entonces mi distribuidor, que es Das Capital, que es otra editorial, que se encarga de distribuir otros libros en Chile, lo que hace es que me recibe los libros, él los pone en las grandes librerías, los pone en Antártica, en Feria Chilena del Libro, los mueve en ferias, y luego, 2 meses después, me pasa todo el dinero
de las ventas que se hicieron y yo puedo seguir reinvirtiendo. Entonces yo como editor me preocupo de ¿qué? Leer libros, hacer la revisión, publicarlos y moverlos. Ya no me preocupo de esa parte. Entonces esa mentalidad yo creo que uno tiene que, en el caso si te vas a dedicar a esto de la editorial, asumirla. Eso no implica obviamente perder la actitud punk de probablemente trabajar con los contenidos de esa forma, pero tampoco puede uno ser tan iluso como para pensar que los libros van a salir de la nada y que no hay costos implicados y que es bueno irse a pérdida. O sea, sí, o sea, la derrota está siempre implícita, o sea, en esto. Claro, y es bacán decir, bueno, saqué 80 libros y luego morí, ¿cachai? Pero morí y dejé un legado. Sí, obvio. Por ejemplo, yo soy súper consciente de que con lo que yo he hecho como editorial, ya marqué un hito por lo menos en estos últimos 10 años de lo que se ha hecho en el norte. Y estoy contento con eso. Pero eso no significa que no quiero seguir haciendo esto y no proyecto esto como a 50 años y decir que si no salgo ojalá tenga un catálogo de 500 libros y que haya en el proceso, y ahí respondo lo de Henriksen, haber reeditado probablemente autores como Oliver Welden, haber puesto de nuevo los libros de Guillermo Deisler, poder sacar una edición de lujo de repente de Tebaida, porque yo he logrado con esto tener contacto con esos autores, la confianza en esos autores. Entonces creo que en ese sentido ahí sí hay una responsabilidad y sí hay un público, sí hay un mercado. O sea, eso de que no, la verdad la gente no compra libros es mentira. O sea, yo en la librería todos los días recibo adolescentes, sí, adolescentes, personas de 15 años que van, 14 años y me dicen, oye, leí la reseña que salió en el libro, en la página, en Facebook, lo que salió en Mercurio, ¿sabéis qué? Quiero llevarme este, y me compran 5 libros. Y ¿sabéis qué? Me dijeron y vi que pusiste que llegaron los libros de Vox o de Das Capital. Y quiero 3 muchachas pan. Y se venden, los libros se venden. O sea, es mentira eso que la gente no compra libros. Sí, sí los compran. Lo que pasa es que cuando tú no tienes un lugar donde estén los libros, no hay visibilidad, y tú mismo no te preocupas de proyectar esto, la gente no los encuentra. O sea, si no, no existiría Cuneta, no existiría Calabaza. O sea, los libros se venden. Sí, el tema es que uno tiene que hacérselo accesible al lector. Y obviamente sí, o sea, tampoco uno puede ser tan... Tiene que buscar los mejores precios en todo caso. Y creo que eso, en ese sentido, Tacna sí nos permite a nosotros, por lo menos con todas las de la ley, sacar libros que podemos vender fácilmente a 3.000 pesos. O sea, y yo creo que ese precio en Chile es un precio accesible. Y se cubre el IVA, se cubre todo el circuito del libro y uno queda más que contento. Pero creo que es un cambio de mentalidad, o sea... Y por la parte de la responsabilidad social es obvio, o sea, igual uno hace un cambio cultural con una editorial, porque una editorial te permite mover ideas, te permite también poner sobre la mesa discursos que probablemente no estaban, y te permite que, por ejemplo, jóvenes estén leyendo autores alemanes de principios del siglo XX, que estén leyendo poetas chinos, que estén leyendo autores colombianos, y a la par estén leyendo a Marcos Kirchberg, que de repente digan, bueno, en Arica también, antes de ellos hubo una generación de los 90, porque él salió de esa generación, y esa generación dialogó con gente de Iquique, y también con gente del Perú, y ahí uno empieza a ver la cadena, y ya, bueno, entonces te das cuenta que el lector que partió, no sé, comprando Harry Potter, o partió comprando bestsellers, de repente ya lo ves leyendo otras cosas. Y creo que ahí es donde realmente se produce el cambio y uno empieza a generar lectores. Sí, bueno, yo creo que cuando uno dice hay que tener un plan de negocio, está hablando de la industria. Sí, Sí, eso, es una industria. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Si no te da la quiebra o te clausuran el negocio, no pagaste impuestos, ¿no? Cuando yo hablaba de la ilegalidad, hablaba que el 2% de Iquique parece que no acepta facturas de Tacna. A eso me refería, digamos, con ese tema. Yo quería hacerte una pregunta, bueno, y también a ustedes que tienen editorial y que publican libros en papel. Si en el fondo esa propuesta no se contradice con tener libro en internet para poder descargarlo. O sea, lo pregunto porque quizá, no sé, pues si hay un problema en la distribución, y yo te conozco a ti, quizás, no sé, yo sé algunas cosas, pero quizás no son tan sus libros, o sea, siempre puede ser más fácil por último descargarlo, echar una mirada y decir, oye, ¿sabes que este libro me gustó, me gustaría ir a comprarlo? Y es una forma más rápida de acceder. Pero en el caso de la descarga de internet, y pienso en el Creative Commons, que como te digo, que es la raja, porque puedo leer poetas bolivianos, sé que hay un sitio web donde puedo encontrar poetas bolivianos, quizás, no sé, pues, con tu criterio editorial, y tal vez a través de esa página puede ser que hay otra página, pero pasa que no ganáis plata.
O sea, te digo, o sea, que si no es tu fin ese, está bien, ¿cachai? Pero no es el caso, o sea, con eso tú no podés mantener mucha circulación. Sobre todo si tenéis sitios que son amigos y se crea algo así como una especie como de sitio web que canalice eso y que ordene Claro. eso, ¿cachai? Pero plata no hay, pero sí podéis, como se llama, poner mucha disposición. Y bueno, lo que les quería preguntar a ustedes, o sea, si en el fondo, si este tipo de propuesta de libro impreso deja de lado eso también, que no tiene que ver con que este libro valga 3 lucas, o sea, Claro. gratis, ¿cachai? Tiene que ver también con tener ese espacio de disposición. No sé si alguien me puede decir algo al respecto. El lector es fetichista, o sea, el que compra libros es fetichista, o sea, va a querer tener el libro en papel. Y, o sea, yo te lo digo porque la experiencia de los cómics es más o menos así. Los cómics, por ejemplo, son muy caros, la industria del cómic, por el tema de la traducción, la edición, el poder respetar los formatos. Y mucha gente descarga cómics, por ejemplo, de internet, o baja películas. Pero al final, luego, eso es como lo único que le permite al lector es hacer como un review previo a lo que quiere comprar y discriminar. Creo que internet ha permitido eso. Te ha dado como herramientas para que tú ya no seas tan idiota y puedas comprar cualquier porquería que te ponen enfrente. O sea, como que te digan, mira, 4 poetas chinos, qué raro. Pero tú lo puedes leer en internet, pues nosotros lo ponemos todo para descargar en internet.